Las palabras, ¿cuánto cuesta encontrar las palabras? Fíjate que podemos visualizar al detalle lo que queremos decir. Podemos verlo en imágenes, en colores, en texturas, pero en cuanto queremos ponerle palabras, pues todo se complica. Y sin embargo, sí que necesitamos de esas palabras para mostrar el valor de todo lo que hacemos, para llegar a clientes con aquellos que queremos trabajar y para que nos publiquen, algo muy importante en un medio de comunicación. En una frase, necesitamos las palabras para vender. Por eso el invitado del podcast de hoy es un experto de las palabras, que nos explicará cómo las podemos usar para atraer lo que queramos hacia nuestro estudio. Y esto me encanta, él es madrileño de Asturias, yo soy asturiana, pero de Madrid. Él se gana la vida escribiendo y yo casi no sé ni contar mi propia historia. Él no está en ninguna red social y yo estoy prácticamente en todas. Y es que le seguía desde hace tiempo y un día me lancé a escribirle. Reconozco que no sabía cómo escribir a uno de los copywriters más cotizados, influyentes, imitados de todo el mercado hispano. Y simplemente respondí a una de sus newsletters y le pregunté, ¿cómo escribir a un copy con efecto? Difícil tarea, pero lo intento. No sé si te acuerdas, Sirra. Primero, ya te avanzo que soy asturiana, pero de Oviedo. No sé si esto me ayuda o no, pero me encanta Gijón. Lo segundo, me interesa que participes en el máster empresarial especializado en el sector de interiorismo y arquitectura. Y tercero, te cuento mi historia y le solté mi rollo. Y al día siguiente Irra me contestó. Y ahora no me lo creo que Irra Bravo, un referente en el copywriting de habla hispana, sea profesor del máster y esté aquí en este podcast, que va a hablar en algo muy importante, explicarnos en qué consiste esto de escribir para ganar dinero. Bienvenido, Irra. Hola Arancha, pues muchísimas gracias por invitarme y por supuesto sí me acuerdo de tu email. Así que lo que pasa es que como estabas hablando, yo no te voy a interrumpir ahora para decirte, sí me acuerdo, fue muy simpático y te lo curraste mucho. Así que nada, gracias por aquel email y muchas gracias por haberme invitado aquí al podcast. Es un honor y un placer estar aquí. Un placer absoluto. Antes de comenzar voy a hacer una breve introducción para quienes, que no lo creo, no te conozcan. Irra Bravo está al frente de Motivante desde el año 2017. Ha formado en técnicas de persuasión escrita a miles de empresas y emprendedores de España y América Latina en los últimos años. Genera miles de euros en ventas cada día, repito, miles de euros en ventas cada día, mandando textos de apenas 300 palabras por email. Yo creo que más que el mejor copy, es un tío que sabe cómo contar las cosas para lograr algo muy importante, que son ventas. Y aquí, si me permites, Irra, me presento. Me casé en el sur, siendo del norte, emprendí cuando debía buscar mi primer trabajo y me puse a estudiar de nuevo cuando se suponía que debería de vivir de las rentas de la venta de mi empresa. Y es que creo que somos opuestos, pero iguales, o vamos a decir complementarios. Tú explicas muy bien con textos lo que yo hago con mis hechos. Mientras te leo y te escucho, más logro explicarme. Y esta es mi breve historia y me encantaría que compartieras con el resto de los oyentes de este podcast tu breve historia o tu historia completa, como tú quieras. Pues si es la historia completa, lo mismo íbamos a necesitar varios podcasts. Afortunadamente he tenido una vida movida, ¿no? Dependiendo también un poco con qué se compare. Para mí, que soy una persona tranquila, ha sido bastante movida. Y bueno, así como un resumen, pues como bien has dicho, en el 2017 decido lanzar mi web para potenciar mi marca personal y poder empezar a vender mi formación, mis conocimientos en copywriting, en escritura persuasiva. Y hasta hoy. Sé que es un resumen muy, muy escueto, pero básicamente me dedico a esto y a vender formación y a escribir todos los días y a divertirme mucho mientras trabajo para que todo sea, pues eso, mucho más productivo, conocer gente interesante, tener un negocio que me permite tener la vida que quiero, este tipo de cosas, ¿no? Pues eso es a lo que básicamente me dedico, a vivir. Oye, me ha encantado. Eso es a lo que básicamente me dedico a vivir y también has dicho a divertirte, algo que parece que se nos ha olvidado, ¿no? Cuando hablamos de trabajo. Y sobre todo cuando hablamos de trabajo, cuando trabajamos por cuenta propia, que es todo Sí, estrés. sí, es verdad. Es que yo he tenido tantos trabajos y tantos trabajos tan malos y tan mal pagados y tan duros y también físicamente.
Que yo ahora me lo estoy pasando muy bien y creo que es una parte muy importante de cuando montamos un negocio. Inevitablemente vamos a tener muchas cosas en la cabeza, pero si las enfocamos bien y actuamos con cierto sentido común y mirando en las prioridades que tengamos, podemos y debemos divertirnos, porque eso va a hacer que sea más productivo y disfrutemos del camino. No tener como un objetivo, decir, tengo que llegar aquí y si no llego estoy estresado totalmente, o si llego ya me relajo y no hago nada. No, que sea solo un camino, es a la larga muchísimo más rentable además, y te vas divirtiendo por el camino sin estar preocupado demasiado de nada de lo de alrededor. Hombre, evidentemente siempre procurando vender, que eso es una cosa que hemos hablado antes de empezar, ¿verdad? Que muchas veces, bueno, pues la gente monta un negocio y se le olvida que tiene que vender. Parece raro, pero yo lo veo mucho. Sí, bueno, más que se olvida, que hablaremos de ello, es que parece que nos da vergüenza, ¿no? Mm, Hablar de que al final necesitamos ganar dinero ajá. para poder vivir, ¿no? El poder divertirnos por el camino, que es algo bastante importante. Sí, Que no quizá pasa algunos nada. lo tenemos que quitarnos el primer complejo que se suele tener bastante, el dinero, es fabuloso, ganar dinero está muy bien. Sí, Quiero sí, sí. decir, está muy bien, no, o sea, quiero decir, el dinero es energía, ¿no? Claro, eso es como dices, un cuchillo, bueno, con un cuchillo puedes matar a alguien o pelar una naranja, pues con el dinero también puedes hacer muchas cosas diferentes. Ponerlo en el plano de algo negativo es bastante infantil y una mentalidad equivocada. Oye, y antes de continuar, me gustaría hablar también de tu nombre, el nombre que tú tienes, Motivante, ¿Mm? porque es verdad que la gran mayoría de los copies, o por lo menos yo lo que he visto, suelen tener su propio nombre, ¿no? De marca personal, ¿no? Mm. O incluso, bueno, algo que haga alusión a lo que hacen, ¿no? Al Ujú. copy. Pero tú eres Motivante. ¿El origen, el motivo de este nombre es? Bueno, pues es una historia bastante, bueno, a mí me resulta divertida, claro que soy el papá de la protagonista. Cuando mi hija era muy pequeñina, pues eso, con 3 o 4 años, pues la pronunciaba muy bien, motivante. No sé, salí en una conversación desayunando con ella una mañana y no para de decir motivante.com, y lo repetía, y lo decía tan bien y me sonaba tan claro y tan bonito en su voz que dije, voy a poner así a la web. Esa es toda la Ya. historia de naming, de branding y todo lo que quiera llamar. Es una niña pequeña diciéndolo un montón de veces, diciendo, me encanta cómo suena, voy a poner este nombre a mi web. Pues aprovecho esto que dices, sin tantas historias, porque yo creo que hay mucha gente que se para en este primer momento, en Mm, escoger el naming, ¿no? A su empresa. ujú, Te es come la verdad. cabeza, tiene que ser mi nombre, no, igual tiene que ser. Entonces es que esto refleja, y luego también hablaremos de todas las otras comeduras de cabeza que hacemos cuando vamos a emprender, ¿no? Ujú, Pero el nombre es algo curioso, no tiene mayor importancia que tu hija lo mm. decía y te sonaba bien. Sí, sí, me sonaba muy bien y bueno, está bien poder utilizar un nombre de uno propio como marca personal, sobre todo si no es el nombre más común del mundo también. Lo digo por una cuestión de dominios y tal, de que estén incluso libres, pero luego al final que sea sencillo también de recordar por la gente, o sea, que decir, hay que buscar la simplicidad, que muchas veces el ser humano tenemos tendencia a complicarnos todo y al final lo más difícil es hacerlo sencillo, y digo lo más difícil porque cuando lo haces sencillo, perdón, es al final lo más rentable de todo. Así que, bueno, pues a quien nos esté escuchando le invito a que tome la decisión en base a que sea un nombre sencillo de recordar, de escribir y no complicarse demasiado la vida. Eso te iba a decir, ¿no? Y a ponerse a hacerlo antes que pararnos en no emprender o no ponerte por tu cuenta porque estás ahí dándole vueltas a tu nombre, ¿no? O a Sí, muchísimas otras cosas que a veces nos paramos antes de ponernos a hacer por el miedo a que no sea lo perfectamente perfecto todo, ¿no? eso es, sí. Dices, o sea, te defines como copy o escribir textos, pero yo creo que va más allá, ¿no? Yo creo que sabes o analizas la psicología de ventas de las personas, ¿no? Cómo se comporta la gente ante un comportamiento de compra. Y lo haces para ganar, pues al final lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? En este podcast, para ganar dinero. Ujú, Yo creo que estudias el comportamiento de las personas, analizas ese motivo que les hace comprar y lo cuentas para efectivamente hacer esa venta, ¿no? O sea, es más ujú. allá que un copy, yo creo, ¿no? O un redactar un texto. ¿Se Sí, entiende? el trabajo de un copywriter en realidad, bueno, me atrevo a decir que el trabajo de cualquier persona que tenga un negocio, y casi de cualquier persona tenga un negocio, ¿no? Es escuchar mucho, mirar mucho a los demás. Quiero decir, cuando tú miras mucho a tu entorno, a tu público potencial, el público te lo dice todo.
Las personas lo decimos absolutamente todo. Entonces, con una buena actitud de escucha, pues es muchísimo más fácil luego poder hacer negocios, ¿no? Hacer negocios rentables. Entonces, sí, mi trabajo es observar y escuchar mucho. Yo cuando normalmente conozco a alguien por primera vez, hablo normalmente, ¿eh? No siempre, depende de las circunstancias, pero muy poco. Porque, bueno, pues realmente, pues como soy un egoísta, pues quiero que me cuenten cosas. Porque luego sé que voy a aprender cosas que voy a poder utilizar, ¿no? Entonces, bueno, pues es una cuestión de egoísmo, ni siquiera es de educación, que procuro ser educado, ¿no? Pero ni siquiera es una cuestión de educación, es una cuestión de mera supervivencia, de mero egoísmo. Escuchar a los demás te da una información muy valiosa. Totalmente de acuerdo, 100%. Acabas de decir una cosa interesante. Escuchas a las personas, ¿no? Para adaptar ese texto que las personas necesitan Mm, escuchar o leer, ¿no? En este caso. Muchas veces cuando nos ponemos a redactar en lo que hacemos en nuestra web, hacemos lo que otras empresas hacen o dicen, ¿no? Y estamos mm. explicando no para las personas, sino para otras empresas de la competencia, ¿sí o no? Sí, muchísimas veces. Eso pasa muchísimo y es uno de los mayores errores que hay en la comunicación. Damos por hecho que además lo que dice todo el mundo es lo que funciona y la mayoría de la gente no gana dinero con su negocio. O sea, es lo primero que tenemos que pensar. Quiero decir, la mayoría de las webs y la mayoría de las empresas cierran antes de 3 años. O sea, hay que empezar a Ujú. plantearse que hacer lo que hace la mayoría no puede ser a la fuerza lo más rentable del mundo. Entonces la comunicación suele ser de demasiados tecnicismos, demasiado como para tratar de quedar de profesionales y al final no aterrizamos el mensaje para la gente que nos tiene que comprar. Eso pasa mucho en muchísimos sectores, arquitectos, abogados, ¿no? Que hablan como si hablaran entre ellos. Entonces, Ujú. buena jerga que al que viene de fuera no le causa la emoción-reacción que necesitamos, porque un copywriter al final lo que tiene que hacer es mover las emociones de un lugar a otro. Entonces, claro, con textos eh, generalistas y prácticamente que simplemente cambiando el logo de una web u otra podrías confundir perfectamente los negocios, porque son prácticamente todos diciendo lo mismo, pues difícilmente vamos a llegar donde tenemos que llegar. Si alguien tiene un negocio y además áspero sea el sector, me refiero, más difícil sea para el público general entenderlo, más necesidad va a tener de que su mensaje sea lo más claro posible. O sea, de tratar de transmitirlo con la mayor claridad. Para que nos hagamos una idea muy rápida, Arantxa, y de resumen, hay una cosa que es ley dentro del mundo de la comunicación escrita para poder vender. Nuestros textos los tiene que entender un niño de 12 años, Ujú. básicamente. O sea, quiero decir, si hacemos textos que una persona media, adulta, adolescente no pueda entender qué le estamos vendiendo, lo estamos haciendo mal. Ujú. Y la mayoría de las webs que están ahí fuera, yo llego allá a la web y estoy mirando, miro un rato en la web y me voy sin saber qué me venden. O sea, Ujú. no, entonces, claro, cada vez tenemos un tiempo de atención para la gente más pequeño, quiero decir, necesitamos dejar muy claro qué hacemos, cuál es el beneficio por el cual alguien tiene que estar rondando por nuestra web y esto lo tenemos que hacer en muy poquitos segundos, o sea, desde el principio. Claro, porque es cierto que cada vez, además yo creo que menos, ¿no? Pues yo también, y además aquí, si quieres, profundizamos un poco más con el sector, con este sector en el que estamos, que es el sector de interiorismo y arquitectura, un sector muy visual, muy de imagen, ¿no? Ajá. Claro, tú si entras en una web de un interiorista, un arquitecto, lo que verás será muy poco texto, mucha imagen. Ujú. Casi no hay texto. Y el texto que encuentras, pues es el cómo trabajan, que yo creo que eso muchas veces se da por hecho. Es decir, si tú si vas a contratar a un interiorista, a un arquitecto, es porque sabes que vas a ver de lo que le vas a contratar, ¿no? Que igual no quieres Ujú. ni saber si te va a hacer 2, 3 planos, 3, 5 renders, ¿no? Y al final sí que tú logras empatizar igual con la imagen que ves porque ves un estilo, ¿no? Y aquí podríamos hablar de la importancia que hay en este sector, que yo ya te dije, te decía que eres un valiente a aceptar este reto, Ujú. en un sector tan visual, tan de imagen, tan de postureo, por así Ujú. decirlo, atreverte a hablar de la importancia que tienen los textos en un sector como este. Sí, bueno, puedo decir algo ahora mismo que muchas personas que estén dentro del sector, interioristas y demás, me querrían tirar un jarrón a la cabeza, pero realmente los textos son más importantes que la imagen para venderlo. Vamos a explicarnos. Yo he hecho trabajos de copywriting para fotógrafos donde no hemos puesto fotos, quiero decir. ¿Por qué? Porque la gente no leemos palabras, la gente vemos imágenes cuando leemos, vemos imágenes. Entonces,
Si tú eres capaz de transmitir una profesionalidad, si tú eres capaz de dibujar en la cabeza del lector qué puedes hacer como interiorista, qué es lo que puedes llegar a lograr, darles esos puntos de seguridad, que sienta que le estás realmente hablando a él, porque es un proyecto de hogar, es una cosa muy, muy personal, ¿no? Va a impactar en la mayoría de las ocasiones cuando está bien hecho, más que fotos, ¿no? ¿Las fotos son importantes, son un apoyo? Sí, no digo que no, no digo que no tengan que estar, no digo que no se tenga que cuidar un poco la imagen, pero el texto es el que va a marcar más la diferencia, y más en un sector donde todo el mundo está usando la imagen, o sea que con más motivo. Mm. Y es que esto es una cosa de psicología que está estudiada, ¿no? Nosotros, insisto, cuando leemos un texto, nos están dibujando una serie de imágenes en la cabeza. Y es más, cuento una pequeña anécdota para que nos demos cuenta hasta qué importancia es esto. Eh, los grandes copywriters, perdón, que utilizan el sector inmobiliario, esto se hace sobre todo mucho en Estados Unidos, Ujú. hacen cartas de venta muy largas contando historias de, pues, de la barbacoa que van a hacer con su familia en el jardín, de la habitación donde van a jugar los críos, el columpio donde la niña va a poder celebrar su primera comunión y llevar a su... Hacen un montón de imagen, cuentan una historia y apenas ponen una foto o dos del piso para lograr el contacto o de la casa que vayan a vender. Y funciona realmente mucho más que llenarlo todo de fotografías, porque permites a la gente que se haga su propia idea y que quiera descubrir. Por tanto, en un sector como este, si somos capaces de que la gente se haga su propia idea y quiera descubrir, pues vas a tener muchos más contactos y vas a tener la oportunidad de llevarles a tu terreno, de ir a su casa, en fin, esto ya como traje cada uno, pues a darle ideas, un poco con la luminosidad que tenga y ese tipo de cosas. Por Mm. tanto, una imagen puede decir, pues qué bonita es esta imagen, está muy bien, está, pero si tú consigues evocar las ganas de que quieran trabajar contigo, la cosa cambia totalmente. Entonces, bueno, creo que es una gran oportunidad para los que nos estén escuchando de que realmente si trabajan bien los textos van a conseguir mucho más y se van a diferenciar de la competencia mucho mejor. Y no lo digo porque yo sea copywriter, de verdad, ni pretendo nada porque no vendo servicios. Quiero decir que lo que tienen que hacer es contratar un copywriter o estudiar ellos copywriting y darle a los textos la importancia que merecen, porque van a notar un cambio. Quiero decir, a mí no me tienen por qué hacer caso. Invito a que lo prueben. Claro, claro. Yo creo que es la mejor manera, ¿no? De probar si surge efecto o no. Eso Vamos es. a poner algunos ejemplos. Yo llevo tiempo leyendo tus correos, los tengo aquí, Ujú. y lo que te comentaba antes, ¿no? He llegado a la conclusión de que no solo es lo que escribes o cómo lo escribes, sino el mensaje que hay detrás, ¿eh? Y, por ejemplo, voy a leer algunos asuntos. Diviértete en tu trabajo, que parece que está prohibido. Si tu Ujú. negocio no funciona es porque te falta esfuerzo. Me encanta este. Si no sabes comunicar lo bueno que eres, no sirve para nada. Da igual lo que quieras emprender. He seleccionado estas tres porque me representan y me encantan, ¿no? Estos tres titulares de tus asuntos, de estos Gracias. newsletters diarios. Yo creo que hablas de temas poco comunes, no que sean pocos comunes, sino que se habla de ellos poco Ujú. y se dan Ujú. por hecho, ¿no? Y mucho menos se envían por un email. Es decir, creas ese efecto de, uy, ¿qué me está contando Irra, ¿no? A través de esta newsletter. Esta estrategia de ir al grano, Irra, llamando a las cosas por su nombre, en un sector, como te acabo de decir, ¿no? En un sector de interiorismo y arquitectura que cuida mucho la imagen, ¿no? Sí. ¿no? Políticamente lo correcto. ¿Crees que funciona esta manera de comunicar? Totalmente, quiero decir, yo soy una persona, yo marco y vuelco mucho mi propia personalidad en los textos, estoy así muy cómodo. Yo lo que invito a la gente es que vuelque la suya, quiero decir, pero realmente hay que ser un poquito más, hay que aterrizarlo un poco más humano todo. Quiero decir, si tú pones un mensaje, como decíamos antes, muy generalista, muy encorsetado, como muy políticamente correcto, pensando que todo el mundo se va a ofender y solo con imágenes y tal, no estamos transmitiendo. Nosotros por la noche llegamos a casa y queremos ver una serie mientras encargamos una pizza y tal, tenemos una discusión con la pareja, al día siguiente no queremos atender a un cliente, hay muchos clientes que nos parecen también insoportables, hay mil cosas que están dentro de nosotros y esa es una realidad. Cuando tú consigues conectar con la gente en esa realidad, te genera una confianza, ¿no? Entonces, yo no digo que la gente tenga que ser, ni mucho menos, vamos, afortunadamente, además, como yo soy o como yo me expreso, pero yo lo que enseño a la gente es, aparte de técnicas, lógicamente, de ventas y de escritura persuasiva, de copywriting, es un poco a sacar esa parte que uno tenga adentro. Quiero decir, no tener miedo a causar rechazo y no tener miedo a expresarse tal como sea. Un arquitecto, un interiorista perfectamente puede expresar en los textos muchísima más humanidad que si trata
de no decir nada. Porque es que cuando tú marcas un mensaje de marca blanca, de estos que son todos iguales, como no molestar a nadie, pues al final lo que consigues es pasar totalmente desapercibido. No digo que tengas que entrar en polémicas estériles, no estoy diciendo que tengas que decir cosas que no quieras decir, pero si tú eres interiorista y piensas, por ejemplo, que hay determinados elementos o determinadas maneras de trabajar que son una catástrofe, debes decirlo, debes respetar a tu público y debes decirle lo que piensas, ¿no? Y este tipo de cosas, pues muchas veces para la gente, para no meterse en problemas, al final es que lo que no hace no se mete en ningún sitio, entonces no funciona. Claro, y se acaba haciendo, ¿no?, lo que todo el mundo hace, lo Mm. políticamente correcto, y no se atreve a dar ese paso, ¿no?, de generar esos textos que por lo menos impacte, ¿no?, para positivo o negativo, pero que impacte, ¿no?, que cause un Claro, hay mil despertar. cosas que puede hacer una persona que se dedica, por ejemplo, al interiorismo, incluso usar el rechazo cuando entren en su web oye, pues determinada gente que no va a valorar esta serie de cosas, yo no trabajo con este tipo de gente. Decir esas cosas forman parte de la gente con una capacidad de comunicar y con una capacidad de transmitir autoridad bueno, que trae muchas ventas, ¿no? Trae un prestigio, porque al final las personas también nos gusta comprar seguridad. Yo si voy a contratar mañana a un interiorista, quiero que sea bueno. O sea, quiero decir, necesito estar tranquilo, sabiendo que estoy en buenas manos. Y una persona que sea, bueno, pues que trate de decirme que sea todo, que sea muy, ya te digo, muy dubitativo en tal, pues no me va a transmitir eso. Y la mayoría de la gente, como tiene miedo a vender, pues no vende. Acabas de decir además una cosa muy interesante, ¿no? El decir, yo no trabajo con determinado tipo de clientes, vamos a Ujú, decir, ¿no? ujú, sí, Me parece súper interesante el comunicarlo, ¿no? El transmitirlo. Ya te estás totalmente. posicionando, ¿no? Y esto seguro que no hay nadie que lo diga, lo piensa. Sí, claro, pero el problema es ese, es que lo piensan, a ver, y muchas veces la gente como que tiene miedo, que se va a quedar sin ningún cliente, si va a ofender. A ver, se Sí. pueden decir las cosas con mano izquierda. Yo he tenido siempre muy claro con qué clientes no quería trabajar. Lo he dicho y me ha ido estupendamente bien, pero a mí, si fuera solo yo, pues no serviría de nada, pero con toda la gente que he trabajado y siempre que lo he visto. Quiero decir, a mí, por ejemplo, pues hemos estado trabajando en mil situaciones, por ejemplo con unos abogados, ¿no? Pues estar buscando a un cliente que está pensando exclusivamente en, o sea, que está más pendiente, por ejemplo, de cuánto le va a costar que de Mm, cómo le van a poder ayudar, es un tipo de cliente que para un abogado de cierto prestigio no le interesa, ¿no? Entonces bueno, esto hay que saber transmitirlo y al final es que es necesario hacerlo, o sea, es que esto no es opcional, es que claro, como esta entrevista es en público, no te puedo dar muchas cosas que yo haría, ¿no? Pero quiero decir que he hecho muchas cosas, eso lo dejamos para el máster, para tus alumnos. no te puedo avanzar, Pero es más, estamos sí, en petit comité, ¿no? Y se puede claro, contar. claro, sí, ya es algo más privado y tal, ¿no? Pero bueno, sí que invito a la gente como mensaje general a, a tomarse el esfuerzo de ser ellos los que seleccionen a sus clientes, sino al revés, y en transmitirlo eso con los textos, porque es que si no, no va a funcionar. Me encanta lo que acabas de decir, porque además yo creo que ya le posicionas, no solamente te posicionas a ti como estudio, sino también posicionas a los clientes, ¿no? Que Ujú. van muchas veces, que hablaremos también de ello, porque me despierta mucha curiosidad lo que nos cuesta contratar servicios. Parece que no tenemos por qué pagar a una persona precio hora, parece que cuesta, ¿no? Este sector es muy de cobrar por sus, efectivamente, por sus horas, ¿no? Que implica en pensar en cuál es cómo tiene que evolucionar el espacio para adaptarse a tus necesidades y a lo que a ti te gusta, ¿no? Pero hablaremos de ello, porque antes quería hablar de contigo de toda la información o sobreinformación que hay hoy en día, ¿no? Es como, por lo menos, no sé si compartes conmigo esta impresión, pero pues además tú no estás en prácticamente ninguna red social, se te puede escuchar en podcast, en tu web, motivante, te No, invito una vez más a que se suscriban a tu boletín, a tu newsletter. Hay como mucha información, hay muchos recursos gratuitos, hay como mucha masterclass gratuita, hay muchas indicaciones de cómo tienes que hacerlo. No cómo no lo tienes que hacer, sino cómo lo tienes que hacer y te funcionará. Y yo creo que hay a veces que nos olvidamos quizás de lo más importante, que es el cómo lo vas a hacer, de hacerlo bien, ¿no? Y luego ya ujú, habla, o sea, cuando vayas a hacer algo y te vayas a poner por tu cuenta, preocúpate más
del hacer las cosas bien, ¿no? El cómo lo vas a vender sin que haya nada detrás, ¿no? Lo comparas muchas veces con una habitación con mucho ruido y yo lo veo, ¿eh? Es como antes decías, cuando tú estás describiendo las cosas, la capacidad que tenemos de visualizarlas. Y yo lo visualizo y te visualizo, Isra. Una habitación con muchísimo ruido, con mucha gente gritando, diciéndote lo que tienes que hacer y yo te veo en el otro lado de la habitación, apoyado en una puerta, sonriendo, Sí, mirando, ¿no? gritando y diciendo, pues en algún momento alguien se dará cuenta que estoy aquí. Y alguien se para, te mira y dice, coño, ahí hay un tío que está apoyado en la pared. Tú te das cuenta, le abres la puerta y de repente en la otra habitación hay silencio, tranquilidad, no hay estrés y hay mucha luz. Oye, pues muchísimas gracias. Es una metáfora preciosa para describir un poco lo que trato de hacer, porque has dado en el clavo. Hay muchísimo ruido en Internet, muchísimo, se dicen muchísimas tonterías, hay muchísima gente hablando sin tener ni la menor idea de lo que dice, y también es cierto que hay gente extraordinariamente valiosa. Yo he conocido gente interesantísima y afortunadamente para mí aprendo todos los días de gente, pues eso, que sabe mucho más que yo de muchas cosas, ¿no? Pero hay mucho ruido, hay mucho bocas, como se suele decir, hay mucha tontería y mucha apariencia, hay mucha gente que te va a enseñar a ganar 1 millón de euros cuando ni siquiera facturan para tener una sociedad limitada. Quiero decir, hay mucho, mucho farsante y hay que tener cuidado, lógicamente. Entonces, bueno, realmente es difícil aislarse del ruido, puede serlo, pero si tú consigues dar con las personas que te van aclarando un poco el camino de manera lo más natural posible y sobre todo conseguimos hacerlo sencillo, pues yo insisto mucho en este tema porque este tema es muy importante. Nos complicamos mucho la vida. Creemos que no puede ser tan fácil ganar dinero, tiene que ser más difícil porque si no lo haría todo el mundo. No, precisamente lo que hace todo el mundo es complicarse y seguir el rebaño sin pensar lo que están haciendo. Eso es precisamente lo que suele hacer casi todo el mundo. Vender es conectar lo que haces tú en un punto A con lo que quiere el otro en un punto B. Ya está. A más sencillo lo hagas, a más fácil lo pongas al punto B, más sencillo va a ser cruzar ese puente. Entonces, la mayoría de las veces que si segmenta, que si un Bob, que si están en no sé cuántas redes sociales, que si una publicación cada 13 minutos, que no sea cada 11, que si no, no ¿A qué funciona. hora? Son ¿A qué hora es chorradas. mejor o no publicar? Esas cosas son las cosas que tiene que vender la gente que te tiene que complicar la vida porque no sabe hacerlo bien y te tiene que complicar la vida. O sea, el trabajo de muchas personas es complicarnos la vida a los demás. Entonces tenemos que evitar complicarnos la vida. Es como lo de los interioristas que comentabas, ¿no? Em, es una cuestión de comunicación, es saber comunicar. O sea, el trabajo de una persona que sepa dar a un hogar el aire que uno tiene dentro y que le sepa aportar ideas es tan valioso. O sea, es realmente un trabajo tan importante que alguien con su profesionalidad sepa sacar más espacio de los huecos que tengas en la casa, que pueda conseguir una mayor iluminación, una sensación más cálida, en fin, lo que sea que busques. Y un profesional te va a ayudar a eso, que si sabes transmitirlo, es un servicio extraordinariamente valioso, porque nuestra casa es nuestro templo, es donde estamos, es donde queremos crear ese hogar, es donde queremos estar a gusto. Y si sabemos de un profesional que va a conseguir todo eso, tal. ¿Qué es lo que pasa? Lo que hablábamos antes, la mayoría de los entrevistas utilizan el mismo lenguaje todos, que es poquito y 4 fotos. Entonces, para eso te quedas así mirando y dices, bueno, pues ya decoro yo. Total, no sé cómo decirte, aunque no tengas ni idea ni le saques partido, pero O es copias así. la foto o entras y decir, bueno, como todos más o menos me están transmitiendo lo mismo, Pues vas voy a a hacer más precio. barato. Claro, vas a precio, entonces En la entras en una guerra, guerra de precio. La eso. gente suele tener la tendencia absolutamente equivocada de que el precio es lo más importante. El precio es un elemento más y casi nunca es el más importante, ni muchísimo menos. Sé que esto cuesta entenderlo, pero es fácil de demostrar y es solamente un elemento más en la toma de decisiones. De hecho, un precio muy barato y una sensación low cost nos puede perjudicar y además atrae a un tipo de cliente tóxico, etcétera, etcétera. En fin, que es una rueda de ruina al final. Pero es realmente el saber transmitirlo. Cuando tú das con un profesional que es capaz de sacarle mucho mejor partido a una de las cosas más importantes que tenemos todos los seres humanos, que es nuestra casa, la mayoría pues, suele ser así, realmente es un servicio valioso. Pero si no lo transmites, pues al final no le encuentras el valor, por tanto no lo ves nunca una prioridad. Claro, estoy totalmente de acuerdo. Y aquí vamos a hablar de la carta de ventas, Irra. Mm, Algo muy bien. súper importante porque no
yo creo que no es, o sea, ya te he dicho un poco cómo trabajan o cómo tienen las páginas web la gran mayoría de los interioristas y arquitectos. Por lo Sí. tanto, esta carta de ventas prácticamente, o esta propuesta de valor de cada uno del interiorista no lo trabajan, ¿no? Mm. ¿Qué importancia tiene o qué les dirías tú de cómo deben de trabajar esta carta de ventas un interiorista para posicionarse y justamente hacer lo que estás diciendo tú, ¿no? No entrar en esa guerra de precios. Ajá. Sí, bueno, ahora te comento lo de la carta, hago el pequeño matiz anterior, porque esto me gustaría dejarlo claro, tratando de, bueno, pues de ayudar a quien quiera tomar este consejo, eh, que no vaya a precio. La estrategia low cost es para las grandes compañías, nunca para un profesional cotizado, nunca jamás, es todo lo contrario, vamos. Dicho esto, yo he trabajado concretamente con decoradores, no, pero con arquitectos sí. Y bueno, aunque estoy estudiando bastante a los decoradores últimamente, sabiendo que nos íbamos a ver y que vamos a tener unas clases y tal en tu máster. Y he trabajado con arquitectos y bueno, pues hice una carta de venta donde era solo texto. O sea, quité todas las fotos, toda referencia, todos los planos, todas estas cosas de arquitectos que les gustan mucho a los arquitectos, pero que la gente no entendemos. Vemos ahí un montón de planos y no nos dicen nada. A ver, a mí me contrataron sabiendo que podrían ir por ahí los tiros, no me costó convencerles y bueno, pues aumentaron muchísimo los contactos, ¿no? Los contactos de gente. ¿Por qué? Porque se les transmitió cosas como que el arquitecto se iba a tomar un café. Fíjate, hay cosas más sencillas, ¿eh? Se iba a tomar un café con ellos, iban a tener una charla informal, no iba a haber ningún tipo de compromiso, iban a estudiar el terreno que tenían, iban a ver un poquito qué tipo de familia tenían, cómo podrían enfocar la vida en el hogar. Quiero decir, todo eso lo transmitimos en una carta. La gente contactaba. Mm, Quitamos un montón de fotos y una frase de contáctame para pedir presupuesto, pero ¿eso qué es? O sea, eso no me dice nada, quiero decir. Claro, es que eso lo veo en 2000 sitios igual, pero es que eso no es nada. Lo otro transmite, bueno, pues transmite ese factor humano, ¿no? Ese factor de claro, confianza, de yo me voy a tomar un café contigo, voy a estar una hora contigo hablando, vamos a ver qué tienes entre manos y te voy a hacer una buena propuesta. Y a partir de ahí, pues vamos a ver cómo lo vamos haciendo. Bueno, en fin, esto he trabajado bien con técnicas de copywriting y tal. Bueno, pues la gente reaccionaba de manera muchísimo más masiva que cuando simplemente les decimos, pues eso, 4 fotos, contáctame, pide presupuesto. ya. Es que hay que esforzarse más, lo siento mucho, pero es lo que hay. Ujú. Lo comparto, ¿eh? Y aparte de que es lo que dices tú, o sea, imagínate, tú has trabajado con arquitectos, has Mm, incluido esta novedad, porque es una mm, novedad dentro del sector, y el resultado está ahí, ¿no? Que mm. se ha aumentado. Y además hace varios años ya, quiero decir, de esto, ¿no? Hace mucho tiempo que no tengo contacto con ellos, con esta gente en concreto, pero, por ejemplo, he trabajado también con abogados, con gente de subastas. Todas estas Mm, cosas los usan formaciones que he puesto, bueno, pues como lo hice, quiénes eran y tal. Y son sectores que son, en principio, como muy ásperos, ¿no? De no admiten, tienen que ser todo muy consultado y tal. Y eso es mentira. Quiero decir, no ya, existe ningún sector donde tengas que hablar y ser aburrido y decir lo mismo que los demás. Eso es absolutamente falso. Mira, tú puedes ser el tío más serio, más profesional del mundo, la tía más experimentada en su terreno y decir las cosas de manera más divertido. entretenida, más persuasiva, ser una persona que empatices, que cuando lean se queden contigo por algo. Si tú eres la persona que dice, voy contigo de la mano, equipo multidisciplinar, tu caso en buenas manos y cosas así, esos frases, eslogan del todo a 100 que utiliza todo el mundo, nadie te va a recordar, no hay ningún motivo para que tú seas la persona elegida. Por Claro. tanto, hay que saber comunicar. Y ya te digo, no hay ninguna razón por la que estés en un sector u otro y tengas que aburrir y decir lo mismo que los demás. Es que eso tenemos que quitárnoslo de la cabeza. Y humanizar, ¿no? Que es lo que Eso acabas es. de decir, la capacidad de ponerte en la piel de otras personas, el que haya una persona detrás de una empresa, que no se nos olvide, Ujú, y el poder contar esas historias, ¿no? De tu día a día que haga que es la otra persona que te está leyendo se ujú. identifique, ¿no? Y ya te recuerde, porque ya con esa manera de haberle captado y haber dicho, ah, pues yo también esto lo hago, esto tal como él, ya te va a recordar, ¿no? No le estás contando lo mismo que te cuentan equipo multidisciplinar, Eso es, sí, hacemos sí. lo que, Es terrible, es que eso es terrible, hacemos lo porque que tú quieras. claro, sí, sí, a tus pies. Bueno, pues no sé, no te conozco todavía. A lo mejor no me interesa a mí trabajar contigo. Es que eso, aunque parezca muy Me tal, encanta. claro, es que eso marca una diferencia y hay gente que lo ve como algo que va a causar rechazo, que es arrogante y no para nada. Es mi tiempo, yo tengo derecho a elegir mis clientes. Estaría bueno, es mi negocio. Si voy a tener que coger lo primero que me venga, pues entonces me pongo a trabajar para otro, ¿no? Esa parte me encanta. Ujú. Me encanta y es el decir no, el tener la capacidad de decir que no a Sí, un sí. determinado cliente porque no te apetece trabajar con él y no pasa nada. Y cuando haces eso es que atraes a lo que tú quieres. Lo que pasa es que la mayoría de la gente no da ese primer paso pensando que es que va a morir debajo de un puente si Quedó rechaza simplemente. gente. Claro.
Y aquí vamos a hablar de lo que te decía yo antes, que también viene un poco relacionado con esto que estamos comentando. En muchas entrevistas, porque yo creo que prácticamente, creo que conozco todo de ti, Irra. Eso me da hasta miedo, me da. Tú un poco de mí, pero yo prácticamente lo conozco todo de ti. En muchas entrevistas que te han hecho hablas de por qué, pues eso, lo que estamos hablando ahora mismo, ¿no? De por qué a muchos nos cuesta hablar de dinero, de que Mm, algo que tú vendes es porque quieres ganar dinero. claro. Claro, o sea, es que sería ridículo lo contrario, ¿no? Y no Ujú. pasa nada porque un empresario le va bien y gana dinero y se compra un cochazo. No pasa No, nada. no, no, al contrario, es una cosa muy buena, ¿no? Vamos, quiero decir, no sé, España es un país extraño. Si alguien gana Sí, dinero, lo señalan por la calle diciendo algo habrá hecho mal o será algo tal. Es una mentalidad para sí, mí auténticamente sí. basura y auténticamente, vamos, en las antípodas de mi pensamiento ante la vida. Entonces, bueno, lo que no Sí. voy a pedir perdón es, no lo pedía cuando ganaba 1.000 euros y estaba en trabajos de mierda, no lo voy a pedir si tengo un negocio que me va bien, lo tengo clarísimo, claro. Claro que sí. Y no pasa nada por decirlo, te Tampoco vas. voy a hacer el chulo, quiero decir, no escupo alto. Quiero decir, No, yo creo que podría estar arruinado completamente o me puedo arruinar mañana. Quiero decir, que no lo pasa dirías nada. igual, Irra. Sí, Lo dirías quiero como decir todo el tiempo que te va que no me bien. creo más listo ni mejor por ello. Lo que quiero decir es que la mentalidad de que el dinero es algo malo es algo que yo, en mi minúsculo grano de arena, siempre trataré de combatir con todo aquel que hable. Es decir, el dinero es algo maravilloso y tienes que, es más, es tu obligación tratar de ganarlo. Exacto. Y hay que normalizarlo, ¿no? Que es lo que Claro. pasa. Es lo que dices tú, no estoy siendo chulo por decir que me va bien las No, cosas y que no, estoy ganando mi dinero. Lo dirías igual con la misma naturalidad y parece que está permitido decir que no, nos va mal, vaya mal que nos está yendo y eso mm, es más aceptado, ¿no? Socialmente. Y si te eso va es. bien y ganas tu dinero, parece que te tiene que dar vergüenza, no lo puedes decir. A mí, además, cuando yo estaba, pues eso, pues estaba muy mal de dinero, que está en muchas épocas, siempre que he visto a alguien con dinero, me ha gustado, quiero decir, en el sentido de que nunca he querido robárselo para quedármelo yo quería ganar el mío. Entonces, igual que ahora, si me junto con alguien que me dice que le va bien, pues me da buen rollo. O sea, pues, quiero decir, ya sé que el mundo tiene muchas cosas complicadas, vivo en la tierra, sé cómo está la situación. No se trata de ir, como digo, con una actitud, se trata de que, bueno, pues si te va bien, aportar un poco de optimismo y de buen rollo, pues está genial, ¿no? Está muy bien. Vamos, yo ya te digo, no, creo que hay que quitarse esa mala relación que hay con el dinero como si nos convirtiera en sospechosos de algo o tuviéramos que, Claro. bueno, no, pues no pasa nada. Si lo ganas bien y si no, pues intenta ganarlo, ya está. Claro, y yo creo que normalizando y hablándolo con ello con cierta naturalidad y acostumbrándonos a que no pasa nada por hablar de ello, es como podremos, digo yo, que con el paso del tiempo hacer un cambio, ¿no? De, Sí, es posible que sí. y Soy que vaya. optimista también en eso. A lo mejor los nuevos mundos, las nuevas profesiones online, la gente se traslada de países, busca mejores condiciones de trabajo, de fiscalidad y tal. Y esas cosas son buenas. Los estados tienen que competir por darnos las mejores oportunidades del mundo y no penalizar la riqueza, ¿no? Que es lo que se Claro, hace en muchos países, entre ellos España. claro, claro, claro. Y de eso quería hablar justo contigo, penalizar la riqueza. Otros países no ocurre esto, todo lo contrario. Tú si te vas Ujú, a Estados Unidos, el sueño americano, ¿no? ¿Quién ujú, no persigue? Y además tienen muy interiorizado, algo que también me encanta, porque, ¿sabes? Nos tenemos que esforzar en conseguirlo. No vienen las cosas dadas, te tienes que esforzar. claro, Trabajo duro, porque yo muchas veces digo que los sueños se cumplen, pero que no se cumplen solos, ¿no? Hay ajá, que poner todo de tu parte para que se cumpla. No eso es, ponerte sí, a sí. llorar a una esquina, es que esto no se, se ha hecho como Claro, había pedido. aquí ya te digo, en España concretamente se penaliza la creación de riqueza, se penaliza el ahorro, quiero decir, y se compra mucho el discurso de eso, de la subvención, ¿no? Y eso es un malo para un país, es malo precisamente para la gente a la que se cree que se ayuda, que lo que se hace es precisamente hundirla más, ¿no? Entonces, bueno, pues yo en ese sentido lo tengo muy claro y tengo una relación muy sana con el dinero y bueno, pues escribo para ganar dinero, me gusta vender y lo digo desde el primer día, además, al que se suscriba a mi web. Voy a tratar de venderte, es mi trabajo, es mi negocio y creo que lo que yo te entrego, igual que cuando compro otras cosas, son más importantes que el dinero. Quiero decir, Claro, yo te entrego un valor que es más importante en sí que el dinero. No lo digo solo, ni mucho menos, claro, con mi producto, sino que yo he comprado formaciones y libros y otras cosas que para mí me han aportado mucho más que el dinero que he dado. Y con esa mentalidad que actúo con los demás, pues me la traigo para mí mismo y así lo veo. Yo te vendo un producto de 100 euros donde te enseño cómo captar mucho más suscriptores, implementas y lo haces, vale mucho más de 100 euros. Pues, mm, pues ya está.
Mm, Es decir, no tengo ningún problema, al contrario. claro, claro, y además es verdad que entras en la web y lo primero que dice, escribes para ganar dinero. Sí, 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 sí. Eso me Queda funciona muy clarinete, bien ese, sí. sin anestesia, ¿no? ¿Qué podemos hacer o qué crees tú? Bueno, lo estábamos ahora comentando un poco, ¿no? Este sector le ocurre mucho eso, lo hablábamos antes, ¿no? Entra en esa guerra de precios, esa guerra de presupuestos, no se diferencia, no existe una diferenciación clara, que es un poco lo que estábamos ahora comentando, y entra en esa guerra de precios. Y también es un tema muy hermético, Irra. O sea, Ujú, no se conoce, no hay un estándar, no se sabe. O sea, tú igual que vas a un hotel, en función de la categoría a la que te vas a alojar en ese hotel, sabes si te va a costar más o menos. ujú, Dentro del sector de interiorismo no existe esto, no sabes cuánto puede más o menos costarte, ¿no? Existe este desconocimiento, no sé si compartes conmigo, que cuando tú no conoces algo, lo que te puede llegar a costar asusta, ¿no? Y ujú, entonces es donde entran en esta guerra. ¿Por qué nos cuesta tanto hablar de ujú, esto? ¿Por qué nos cuesta tanto saber qué tenemos que vender vendiendo horas, ¿sabes? ¿Y ujú. por qué a la gente le cuesta tanto comprar servicio, ¿no? No sé si tú compartes conmigo esto, ¿no? Dentro de Eh, España, sobre todo, ¿eh? No te voy a... sí, el tema, yo lo que veo es que la mayoría de veces se comunica mal. La gente está deseando comprar. Nuestra naturaleza es estar comprando constantemente. Pero muchas veces se comunica mal. Entonces ahí es donde viene el problema. Una persona que se dedica al interiorismo no tendría que estar preocupándose demasiado por el cálculo de horas, porque va a salir perdiendo casi siempre. Quiero decir, tendría que ir un paso más allá y plantearse en el valor añadido que aporta, quiero decir, en el valor conjunto que aporta. O sea, ¿en qué va a cambiar la vida de esta persona cuando con mis servicios, mi tiempo, mi conocimiento y mi experiencia pase por su hogar, su oficina, en fin, lo que tenga que trabajar y realmente le saque todo el provecho a esa vivienda? Y es eso lo que tiene que valorar. Una vez que sabe eso y alguien lo interioriza y se lo cree, porque es lo que tenemos que hacer, es un ejercicio de mentalidad que va muy unido con las ventas y la vida, que es todo lo mismo al final, vender y vivir es lo mismo, porque desde que nacemos estamos vendiendo, tratando de llamar la atención de nuestros padres, pues así, por eso Claro, digo, no nos gusta vender, pero si es lo que llevamos haciendo desde que nacemos, quiero decir que es que otra cosa es que quieras negártelo, pero todos nos estamos vendiendo constantemente, ¿no? Entonces el tema es interiorizar esto, saber eh, qué es lo que puedes aportar. Y una vez que sabes lo que puedes aportar, ahí ya tienes que tener estudiado a tu cliente y transmitirlo. Yo cuento una anécdota muy breve. Trabajé simplemente un par de anuncios muy rápidos para una persona que vendía cosas en redes sociales, cursos de community manager, ¿no? Entonces, el curso estaba todo el rato hablando bueno, a qué horas de publicación, algoritmo y tal, y era dedicado, iba sobre todo, el público al que se dirigía era chicas entre 25 y 35 años, bueno, pues que querían tener más presencia en redes sociales, tener más notoriedad, ¿no? Ser influencer o algo parecido, ¿no? A esto. Entonces, claro, si tú le vas diciendo la carta de ventas a estas chicas, las horas de publicación, los algoritmos, cuándo tienen que publicar y tal, no sé qué, y les vendes eso, no les estás vendiendo nada. Tú tienes que saber que es una chica, posiblemente esté con el móvil con 25 años en su habitación y lo que ella está soñando es tener pues, más repercusión, que su novio la vea y se sienta muy orgulloso, que sus padres digan no sé qué, que su amiga se joda porque ella está consiguiendo. O sea, esas son las cosas que uno siente, eso es lo que uno compra, ese es el deseo que compra. En este caso me refiero, eso es lo que realmente esa persona compra. No compra una hora de publicación, no compra un algoritmo, no compra nada de eso. Compra notoriedad, compra ser alguien con influencia, compra que las amigas la admiren y la pregunten y la inviten a fiestas. Eso es lo que está comprando y eso es lo que le tienes que vender. Pues alguien cuando va buscando los servicios de una persona para que le dé un aire completo a su hogar, en este caso, pues lo que está comprando no son tus horas y una foto. Lo que está comprando es tener el hogar más cómodo posible, más aprovechado, que sea muy orgullo, sea un orgullo para cuando vengan las visitas. Está comprando ego también, está comprando estatus también, ¿no? Está comprando, pues eso, mostrar al mundo lo que es capaz de construir para él y para su familia. Eso es lo que les tienes que vender. Si le estás vendiendo, pues no sé, el contáctame y 3 fotos, pues insisto, es que no les vendes nada, ¿sabes? eso es cierto, ¿no? A qué hora debes de publicar, cómo tantos posts al día, tantos posts a la semana y esto cuesta tanto. Eso se lo vamos a dejar para la gente que vende cursos que no te enseñan nada. Ya. Porque no te enseñan nada al final, eso no sirve de nada. Eso ya lo vas aprendiendo, eso es lo de menos, eso es lo más fácil.
Oye, hablando de redes sociales, qué miedo me da el vértigo que acabas de decir, ¿no? De escribir con el tema de las redes sociales, cada día Mm, más en uso y cada vez sí. más jóvenes los niños que hacen uso de ello, ¿no? Yo que como soy madre y tengo hijos, Mm, cada vez me da más miedo, más vértigo, ¿no? Pero están ahí. están Pero tú ahí, sí, sí. has creado tendencia, Irra. Mm, Tú mm, prácticamente, pues eso, no estás en Instagram, estás en mm. LinkedIn, tampoco dices mucho, pero estás en LinkedIn. Yo creo que nunca he publicado nada allí, quitando algún comentario, pero hace unos 6 Explicando. meses que no entro, nada. Es motivante desde el 2017, punto Mm, pelota, ya está. No hay mm, más ya publicaciones está. tuyas. Estás en algunos podcasts, no sé si abrirás o no podcast, y ya está. Yo Mm. creo que has generado una tendencia. Fíjate el Eh, otro día, ahora me cuentas, el otro día, bueno, estoy suscrita también a otra agencia de marketing y recibí un email. mm, Y según me puse a leer, le dije, ostras, no es de Ra Bravo. O sea, mm, identifiqué enseguida ese email como mm, uno mm, que había venido de tu escuela. O sea, has mm, generado tendencia. mm. Cuéntame un poco esa estrategia tuya, ¿por qué has seguido esa estrategia? Porque puedes decirse que es una estrategia, ¿no? Tú, esa como te visualizo yo en esa habitación con ruido, te has salido, has dicho, pelearos vosotros. Sí, es que sabes lo que pasa, Arancha, que yo voy alguna vez, tengo perfiles en redes sociales, nunca uso. En algunas hace años que no entro, nunca he publicado nada. Ya te digo, en Instagram creo que me abrí un perfil y me dijo el otro día una chica, dice, no tienes ninguna publicación, no sigues a nadie y no has hecho absolutamente nada, no has subido nada y tienes 400 personas ahí, o no sé dónde han salido, ni nada. No, no lo trabajo. Y lo hago por lo siguiente, es muy sencillo de explicar. Hay veces que entraba en una red social y veía que empezaban un debate, sea el que sea, por ejemplo, a las 10 y 20 de la mañana y estaban hasta las 2, ¿no? Veías el hilo y ves a los mismos discutiendo sobre si el botón tiene que ser rojo, si tiene que ser amarillo para la llamada a la acción y chorradas y chorradas. Digo, llevan 4 horas hablando aquí de tonterías. Ese es el ruido del que te hablo. Entonces, voy a decir algo muy como yo lo siento. En las redes sociales en general, nada más que hay idiotas. Quiero decir, básicamente, o sea, quiero decir, claro que hay gente que es muy interesante y válida, por supuesto. Eso no me cabe ninguna duda, pero la red social es como un campo donde cualquier idiota puede opinar sobre cualquier idiotez. Entonces, lo veo muy poco productivo. Yo no digo que un negocio no pueda sacar partido de ello si sabe hacerlo, y no digo que no puedan ser útiles a nivel estratégico, insisto, si sabes hacerlo. Pero a mí me da mucha pereza estar debatiendo con gente que no conozco de nada y escuchando cosas que no me interesan para nada, eh, porque es que básicamente es que no me interesa. Quiero decir, no, igual que no, que espero que no les interese lo que yo tenga que decirles a gente que, insisto, que ni me conoce de nada, como para hacer un debate público sobre cualquier cosa. Entonces ya te digo, veo en las redes sociales mucho idiota, mucho ruido, mucho desocupado y mucha gente perdiendo el tiempo. Entonces digo, ¿para qué? No, no lo veo necesario. Es que puedes tener visibilidad de otras maneras. Insisto, vale, si me está escuchando gente que escucha redes sociales, hay gente muy interesante y muy maja en redes sociales, ¿eh? Ojo, pero la mayoría veo que son debates estériles, mucho ruido, va todo muy rápido, todo cambia. Quiero decir, mira, la estrategia de ventas, la psicología humana, para vender, lo que yo he utilizado cartas de venta para aumentar considerablemente, muy considerablemente ventas en membresías muy conocidas como en su momento antes de que cambiaran de parte del accionariado en Kudaku y tal, donde yo utilizo una carta de ventas de 1920, de hace 100 años. O sea, la misma carta de ventas, además lo pongo en una formación donde explico cómo lo hago. Digo, esta es la carta de ventas original y esta es la que he utilizado ahora, de hace 100 años. Quiero decir, y está todo el mundo haciendo un ruido en internet diciendo, pues ahora un bot, pues ahora segmenta, pues ahora tienes que poner este emoticono aquí con la llama y tal. Pero vamos a ver, eso son idioteces. Son idioteces. Si no sabes la psicología básica de ventas más primaria del ser humano, que no ha cambiado nada y lo que valía hace 50 años vale ahora, simplemente hay que adaptar el medio, pues entonces ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás haciendo? Y yo lo que veo en las redes sociales, yo a todo el mundo, con la mejor intención, le digo, no digo que no estés, pero procura pasar muy de puntillas y creerte lo justo, porque a medida de las veces se están diciendo, ya te digo, tonterías. Nos están enseñando todo el rato cosas nuevas para vender, cuando tú tienes que mirar atrás, ves todas las lecciones de venta de los grandes publicitarios y copywriter que ha habido a lo largo de estos últimos 100 años, y tienes ahí, pues es un pozo infinito de sabiduría que trasladas aquí y vendes. Pero bueno, por eso digo, ¿para qué voy a estar yo Eh, en Twitter hablando sobre qué botón, el tamaño del botón o qué palabras justas tengo que utilizar para la llamada a acción y tal? Pues,
paso. Te has ido de ahí, te has ido tú Ya, a tu habitación, que no había ruido, y has dicho, aquí sí. estoy yo. Pero bueno, yo creo que has sido también fiel a ti, porque es lo que dices tú, ¿no? No va contigo las redes sociales. No, claro. Claro, Eso también es importante. Hay gente que se siente más cómoda. Yo es que no me gustan a nivel personal, tampoco tengo exacto, redes. claro. Pero hay mucha gente que no se siente cómodo y antes lo decíamos, ¿no? Somos un poco rebaño. Hay a Mm, mí a veces que me asusta cómo todo vamos detrás del pastor que nos está guiando, ¿no? De ujú. ahora Reels, todo el mundo Reels. Ahora la nueva manera de comunicar es que así hago lo de los Reels, ¿no? De tal, o el TikTok o el Instagram a través de, ¿no? Entonces, Hay ya no mil es cosas. lo que digas que tenga consistencia y coherencia, sino cómo lo digas. Tienes que ser coherente contigo mismo. Y si tú no Eso es. eres de hacer un baile contando una historia, no te Claro. metas ahí que tampoco necesitas, ¿no? Claro, a ver, las redes sociales se puede sacar dinero si ordeñamos, como se suele decir, las redes sociales, llevamos esos suscriptores a nuestra casa y hay cosas muy útiles que se pueden hacer, pero la mayoría de las veces la gente está haciendo cosas que no quiere hacer. A mí me dijeron cuando empecé, me acuerdo perfectamente que, vamos, por fuerza, por pelotas tenía que grabar vídeos. O sea, era una cosa como que vídeos y tal, no sé qué. Y digo, pero es que yo no puedo grabar un vídeo porque no me siento cómodo, porque yo un vídeo de 3 minutos tardo en editarlo 3 meses, porque soy muy malo con la tecnología y no me siento cómodo. No hay ninguna razón por la que tengas que estar haciendo lo que se supone que te dicen que tienes que hacer. Tienes que buscar cómo te gusta comunicar, dónde está, y luego adquirir esa visibilidad, Mm, bien, porque inviertas, perdón, no me gusta decir gastar, si lo haces bien es invertir en publicidad mm. y paralelamente, pues tratar de ganar visibilidad de otras formas. Si ya tú las redes sociales las manejas muy bien y luego sabes arrastrar a la gente a tu web, vale. A mí me gusta más charlar, como estamos charlando ahora, por ejemplo. Claro, por eso te decía que eres más fiel, ¿no? A ti mismo, a lo que te gusta, y por eso tienes muchísimas entrevistas a través de podcast, que se te puede Mm, conocer un poco más, y habías sido fiel, ¿no? Que muchas veces la gente no lo hace. Y luego ya también hablamos un poco del contenido, porque hay gente que igual ha creado una empresa hace 2 días y ya está hablando de cómo tienes que emprender, o de mm, marketing online, ha escuchado un diagonal, leído un sí. diagonal y ya te está ilustrando de cómo tienes que... Eso es muy grande, ¿eh? Eso es muy acojonante con lo de Internet. Yo he visto mucha gente hablando del camino de ganar 1 millón de euros al año y ya te digo, y fijarte luego en pequeños detalles y no tener ni una empresa. Claro. Cuidado con esas cosas, hay que mirar un poquito eso, vamos, Sí, no se sí. trata de juzgar, yo no señalo concretamente, señalo en general a que hay mucho, a ver, hay un gran negocio en Internet que es enseñarte cómo ganar dinero, ¿no? El sentido, pero no te enseñan nada, es como se coge un curso, se replica y tú Mm, enseñas al otro a hacer lo mismo, pero en realidad nadie está emprendiendo nada, nadie, o sea, nadie, digo, en general esa parte del mercado, no está enseñando una habilidad concreta. Bueno, pues tú eres interiorista, el otro es copy, uno es abogado, uno tal, pero son habilidades concretas. Pero así, en general, no puedes hacer un curso y empezar a vender un curso para enseñar cómo vender un curso. Quiero decir, bueno, por poder hacerse se puede hacer, pero así son los resultados, ¿no? claro, ahí está. Yo siempre digo que, bueno, todo el mundo lo puede intentar y luego el tiempo, bueno, pues posiciona, ¿no? ¿Sí o no? Sí, no, no, sin lugar a dudas. Eso también es una cosa que afortunadamente, eso es un gran refrán, un gran dicho y una gran reflexión. Al final del tiempo, tú no puedes sostener durante varios años, si no tienes ni idea de lo que hablas, no lo puedes sostener. Claro, claro, claro. Yo creo que cada persona, ¿no? Y yo siempre digo, no sé si compartes también esto conmigo, una de mis obsesiones siempre ha sido no conseguir el primer cliente, porque más o menos, bueno, cuando nadie te conoce, puedes tener la dificultad de lograr el primer cliente, pero lo puedes llegar, o sea, volvemos al esfuerzo, ¿no? Y al trabajo y lo puedes lograr. Para mí es más importante mantener Mm, el cliente fiel, ¿no? Yo, por ejemplo, desde que empecé con Interior Design Experience, son 2 años y prácticamente puedo decir, y con mucho orgullo, que llevan conmigo desde hace 2 años y no se han ido, ¿no? Eso es porque tú lo que estás dando es de calidad, ¿no? Y para mí sin es lugar a una de dudas. las cosas más complicadas, porque viene un poco en relación a lo que estamos hablando, la capacidad de las personas a veces de vender humo, ¿no? Oye, yo, por ejemplo, no me considero una buena parlante, ¿no? No Mm, soy una buena comunicadora, porque me remito a, como te decía en la introducción, soy más de hechos que de mm. palabras, ¿no? Pero oye, es verdad que hay gente que es muy buena con las palabras. Sí, 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 claro. Es una ventaja también, sí, 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 es cierto. Sí, es bueno, Y pero se olvida de los hechos. Ya la leche claro, es palabras y hechos, lo unimos, tremendo, ¿no? Es el cóctel molotov perfecto, ¿no? sí, Pero sí, sí, sí. Y además luego lo que comentabas también de lo que estás diciendo en el punto anterior, se me ha ido.
El mantener, ¿no? Los El clientes. mantener, sí, alguien que nos esté escuchando, por ejemplo, que también, oye, pues a lo mejor está dando sus primeros pasos, tiene que saber que la adquisición de un nuevo cliente cuesta mucho más que mantener uno. Si tú tratas bien al cliente nuevo, o sea, nuevo al que tienes, no solo te va a comprar más cosas que vayas sacando, sino que te va a recomendar más. A la larga es un efecto bola de nieve impresionante. De verdad Claro. que yo le diría a la gente que ponga sus esfuerzos en cultivar muy bien una relación con el que ya ha pagado y no estar constantemente haciendo una estrategia de tierra quemada, que es cliente, bueno, ya veremos cómo sale, voy a coger otro, voy a coger otro, voy a coger otro, porque eso, al final, volviendo un poco a lo que hemos hablado a lo largo de la entrevista, por puro egoísmo, no es sano hacerlo, porque es mucho menos rentable, es mucho más rentable que el cliente sea el recurrente y el mismo cliente quiera comprar más cosas que no estar adquiriendo uno nuevo cada vez. Claro, es la primera recomendación, ¿no? Cuando un cliente queda contento, directamente es el mejor marketing que puede haber. Sí, sí, sí. Además es que creemos que como Internet es así como muy grande y tal, que no lo es. No funciona el boca a boca. Pero vamos, yo personalmente Sí, sí, sí. no sé qué cantidad de cursos habré vendido con el boca a boca y vendo por el boca a boca, pero vamos, que son la mayoría. Sí, claro, claro, claro. Y a un interiorista, yo siempre le diría al que está empezando, oye, que ponga todo su esfuerzo, que no desespere, que se puede lograr el primer cliente, aunque no sea el presupuesto ideal, pero que ese cliente quede contento porque te va a traer otros. Y posiblemente ese cliente el día de mañana, bueno, pues cuando pase un tiempo necesite reformar una casa o se compre una vivienda en otra zona y te contrate a ti, no a otro, ¿no? Por la satisfacción, ¿no? La excelencia, que no nos tenemos que olvidar, ¿no? De esto. Ujú. Algo bastante importante cuando emprendes. Y otra cosa es que Sí. trabajas en una gran multinacional que Mm. igual pasa un poco más desapercibido tu calidad de trabajo. Eso es, sí. Normalmente, además, como no sé cuál era, hay no me acuerdo cómo es al principio de no sé quién, es un libro que dice que tú vas escalando hasta que alcanzas tu nivel de incompetencia, ¿no? En las empresas o algo así. Y bueno, pues sí, ahí pasa más desapercibido, pero con tu marca personal tienes que trabajarla bien. Claro que sí. Oye, una de las últimas preguntas que te quiero hacer, que hemos hablado en varias ocasiones a lo largo de esta entrevista, es lo de la página web, la importancia de la página web, ¿no? Ujú. Muchas veces nos comemos la cabeza de cómo tiene que ser la página web perfecta. Sí. Ujú. Oiga, hay gente que igual en un año, en 2 años, no tiene página web. Primero, lo que quiero saber es tu opinión sobre página web, sí o no, porque hoy en día, jolín, hay mucha confusión. Y dice, no, pues ya tengo Instagram, no, pues ya tengo no sé qué. No, por favor, eso es un error Claro, increíble, ¿sabes? Tú ¿verdad? date cuenta, Instagram no es tu negocio. O sea, tenemos que pensar que Instagram es el negocio de Instagram. Twitter es el negocio de Twitter y así sucesivamente. Mañana te cierran la cuenta, por lo que sea, o Claro, cierran la empresa, o cambian la política de comunicación y deciden que para que te comuniques con la gente tienes que pagar. Si no, no van a ver nunca tus publicaciones. Quiero decir, no es tu negocio, no, tu público no es el tuyo, está en Instagram. O sea, es imprescindible tener una web. O sea, no es que esto no es negociable. Quiero decir, si tú tienes un negocio, tienes que tener tu propia web. Y es más, tienes que tratar de arrastrarlos a tu web, a tu base de suscriptores, porque es ahí donde está tu negocio. Es ahí, no está en Instagram. Si tú tienes en Instagram 50.000 seguidores, tienes que hacer todo lo posible para arrastrarlos y llevarlos también a tu web. ¿Por qué? claro. Por esto que estoy diciendo, porque tu negocio está en tenerlos en tu casa, Ujú. no en la casa de Instagram, ni en Facebook, ni nada de esto. Entonces, eh, la gente que tenga, yo he visto muchísimas personas con medio millón de seguidores en YouTube, por ejemplo, monetizando apenas 1.000, 1.200 euros al mes. Si tú tienes esa cantidad de suscriptores en tu web, eres millonario, o sea, directamente. Fíjate, Directamente, con nada que le vendas un servicio que esté medio bien, un producto, ganarías una cantidad de dinero que posiblemente mucha gente pueda pensar que son cifras irreales, pero que claro. existen y que están ahí y que hay gente ganando muchísimo dinero en Internet. Ujú, Entonces, ujú. ya te digo, yo he trabajado con influencers de a lo mejor 250.000 seguidores, decir, mira, es que no estoy monetizando, quitando 4 duros que me da YouTube por publicidad, por ver los vídeos, y además que mañana, pues como a alguno le ha pasado con el que he trabajado, pues a lo mejor le cierran el canal un mes porque ha tenido 2 denuncias, porque a lo mejor ha dicho algo que a algún desocupado le ha molestado mucho y le ha herido una sensibilidad suya excesiva y ha creado una queja y estas redes sociales son así. Quiero decir, es terrible. O sea, Mm. me parece una estrategia totalmente suicida y la desaconsejo totalmente. O sea, quiero decir, la web es imprescindible tenerla. 100% de acuerdo. Para mí o sea, es impepinable tener tu página web por muchas de las razones que acabas de decir, que suscribo totalmente. Luego hablaremos del color, del call to action, cómo tiene que ser, más grande, más pequeño, entre exclamaciones, de un color, de otro color, la Mm, imagen, más bonita, más bonita. Tú has dicho mm, claramente que página web sí. También quiero hacerte una de las últimas preguntas, es cómo
Yo creo que ningún interiorista tiene esa base de datos que mima, cuida y cuenta, ¿no? Cómo construir un interiorista, un arquitecto, esa base de datos, la importancia que tiene por lo que acabas de decir, ¿no? Sí, sí, es que ahora mismo un interiorista construye una base de datos, pues saliendo en entrevistas, hablando de sus servicios, pagando publicidad. Bueno, en fin, hay muchísimas estrategias que yo he utilizado para mí y para clientes. Y si consigue crear una base de datos, tener su propia lista de suscriptores con los que se comunique bastante a menudo a través de email, bueno, pues contando un poco cosas, historias, anécdotas, cosas que sean entretenidas. Ese interiorista no le falta trabajo, vamos, quiero decir, tiene la agenda llena, pues a lo mejor en un mes para el siguiente año, por lo menos, o más. Quiero decir, esto no es ninguna exageración, también lo pueden comprobar. Quiero decir, Claro. la diferencia que hay entre estar en el ruido de las redes sociales, que estoy aquí, a tenerlos en tu negocio y poder ofrecerles tus cosas, quiero decir, eso es una mina de oro. Quiero decir, eso hasta que no lo comprueben no van a entender la cantidad de esfuerzo que van a ahorrar y la cantidad de clientes que van a traer, llevándolos a su negocio y ofreciéndoles directamente sus cosas y mostrando una profesionalidad, una consistencia. En Mm, fin, lo claro. recomiendo a cualquiera que nos escuche, que cree su propia base de datos y que se comunique con ella, claro. Claro, muchas veces dicen, bueno, pero es que yo no sé qué contar, porque claro, tú para que se suscriban a su base de datos también tienes que ofrecer algo, ¿no? Que Ujú. sea Sí, en interesante. ese caso lo mejor que pueden hacer es comprarme el curso de email marketing. Pues nada, ya lo sabéis. Acceder a la página de Motivante, que ahí En cualquier caso, como línea general, para animar a cualquier persona que nos esté escuchando, no hay que ser una persona creativa. Quiero decir, la creatividad está en la vida y saber recoger esas historias y transformarlas en historias de ventas, ¿no? Con persuasión y entretenimiento. Y se puede hacer en todos los sectores. De hecho, precisamente tengo ejemplos de arquitectura dentro del curso de email marketing, creo que Ujú, uno al menos. ujú, Y, y se puede hacer en cualquier sector y lo puede hacer cualquier persona, de verdad. O sea, quiero decir, esto es así. ujú. Al margen de lo que comentaba antes de que puedan hacerlo con mi curso, ¿no? No estoy tratando tampoco de vender el curso ni ningún problema, esas cosas se venden solas cuando la gente quiere Claro, cogerlas. Lo que claro. quiero decir es que lo puede hacer cualquiera y que si tienen algún problema, pues que hay muchos sitios donde poder formarse, donde poder aprender un poquito a comunicar con las palabras y será una gran inversión rentable que lo hagan. Claro, claro que sí. Y yo lo suscribo, ¿eh? Que tengo cursos tuyos, que ahí estoy yo estudiándolos y aplicando cambios, ¿eh? Sí, sí. Que me parece muy interesante y es cierto, ¿eh? Lo que dices. Y no solamente a los que te comen el curso, también a los alumnos del máster, Irra, que yo siempre ya lo he ido Sí, sí. anticipando, la suerte que tienen, y antes lo hablábamos, ¿eh? Del gran elenco de profesores que hay, que yo creo que son, vamos, de lo Ahí bueno. los cursos, ahí la gente que tienes ahí en el máster, yo de verdad que me comprometo contigo aquí que nos están escuchando en público, que el sábado les voy a dar una clase cojonuda. La mejor clase que pueda darles, a enseñarles todo esto de la mejor manera posible para que lo puedan implementar y sobre todo que se vayan con la idea de que es posible, que esto no es ninguna marcianada, que es más sencillo de lo que parece hacerlo sencillo y que es ahí donde está la rentabilidad. No sé, se puede decir más alto, pero no más claro, ¿eh, Irra? Sí, no, a lo mejor decir, mira, tendrán que hacer los demás si la clase es cojonuda o no. Vale, sí, lo dirán los demás. Pero yo apuesto porque va a ser cojonuda. No, Pero pues bueno, porque que me tiren los trozos a la cabeza, pues lo aceptaré, no pasa nada. cuidado con la forma en que se ven las cosas porque acaban siendo, y lo digo mucho, lo repito mucho, porque tendemos a ver las cosas con mucho dramatismo. No, es que yo no voy a lograr, es que es Mm, imposible que yo no soy tan bueno como... Si tú no lo dices, ¿cómo te van a visualizar así de... ¿no? claro, mira, yo escuché una vez un consejo que me vino muy bien. Bueno, para empezar, o sea, yo me dedico a escribir y enseño a los demás a escribir y soy disléxico. Quiere decir que si puedo hacerlo yo, al final con un poco de esfuerzo lo puede hacer cualquiera. Pero a mí me dieron una vez, escuché por ahí un consejo que es muy bueno. La gente cuando estamos arrancando tenemos tendencia a mirar a referentes, ¿no? Con los que nos identificamos, que está muy bien mirarlos y aprender lo que vamos a aprender, por supuesto. Pero con esa comparativa siempre vamos a sentir que no llegamos ahí, lógicamente. Pues uno lo que tiene que hacer, y me acuerdo de ese consejo que me vino muy bien, y oye, si le viene a alguien bien, pues objetivo cumplido, es, oye, mira a todos los que están detrás que no saben lo que tú sabes. Y esa es a la gente a la que tienes que dirigir y esa es a la gente que vas a ayudar. Y con el paso del tiempo estarás consiguiendo estar donde está esa persona que estás tú mirando ahora, porque esa persona que estás tú mirando ahora empezó como tú, mirando a otros y bueno, pues un poco sin que le conociera a nadie, sin saber qué hacer. Por tanto, si tú sabes un poco sobre interiorismo, estás empezando, estás sus primeros clientes y tal, ten en cuenta que cualquier persona que te contrate para su casa, le vas a aportar cosas y le vas a poder enseñar cosas que esa persona no sabe.
Ahora, si te fijas a lo mejor en el mayor experto o la tipa que lleva 10 años haciéndolo esto muy bien y todo es esa comparativa, siempre vas a sentir que eres un impostor. Y claro, no eres un impostor, simplemente estás apuntando donde no tienes que apuntar a los que puedes enseñar, que son el 99% de la población, y olvidarte de ese 1% que sabe más que tú. Ya está. Mira ahora mismo cualquier persona, en cualquier temática, va a Amazon y compra 5 libros sobre la temática que sea y se los lee, que le lleva un mes como mucho, ya saben más que el 99,9% de la gente sobre ese tema. Ya está. O sea, fíjate, eso no quiere decir que vas a empezar a vender cursos, como decíamos antes, sin tener ninguna experiencia. No hablo de eso. Pero Ujú. para ofrecer tus servicios, ir cogiendo esa experiencia para luego poder vender más a lo grande. Ya te digo, 5 cursos, una temática, te los lees y sabes más que el 99% de la gente sobre esa temática. Ya está, pero si es que lo que pasa que, claro, tenemos ese síndrome del impostor porque, no sé, ahora alguien empieza a ser, yo qué sé, lo que sea, cualquier profesión, y se fija en 3, 4, 5, 6 personas que son muy top. Claro, te ves ahí, uff, nada, no, yo no valgo para eso. No, no, no. Piensa en el que está detrás, que son la inmensa mayoría. Y poco a poco irás alcanzándola adelante. Yo cuando escuché eso, me dije, ah, coño, pues qué gran verdad. Y me sentí muy tranquilo. Dije, pues ya está, ya sé más que la mayoría sobre esto. Claro, claro. Y otra cosa muy importante, que no sé si compartes conmigo, yo creo que compararse con o ver un referente, ¿no? En el que te puedes llegar a guiar, el que puede ser igual un objetivo, no hay ningún problema, pero siempre y cuando, tú lo has dicho antes, lleva 10 años. Y yo siempre digo lo mismo, esa persona lleva una trayectoria, tú acabas de Claro. empezar. No te quieras plantar en 10 años y, oye, está muy bien que te compares en lo bueno, pero esa persona ha Ujú. pasado por un camino, ha hecho un viaje, se ha caído. No intentes olvidarlo, no obviarlo, ¿no? Tú también te tienes que caer, porque muchas veces nos da miedo pegarnos una leche, ¿no? Es cometer un error. Eh, Sientan fenomenal, además. Nos eso, enseñan un montón esos sí, 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 tropezones. Sí, sí. Los tropezones nos enseñan mucho. El problema que hay, Arantxa, es que hay dos tipos de personas muchas veces ante esto. O sea, están las personas que entienden que esto es así, que es el grupo que va a ir haciendo las cosas bien, y luego hay un grupo mayoritario que ante esa comparativa se arruga, se arruga, se arruga, y siempre tiene la sensación de que está engañando a la gente o que es un impostor. Y luego está también otro que es el que se pasa de frenada, que no sabe andar y quiere correr, ¿sabes? Y esos pues claro, también se van a dar una hostia a la larga, ¿sabes? Porque claro. también hay mucho de esto de decir, a mí algunas veces, bueno, pues como a todos te llegan cosas y propuestas que dices, a ver, primero andamos y luego ya corremos, ¿no? Pero, Aprendizaje, pero vamos, tropezarse, caerse, cometer errores y tal. Así es que eso aprendizaje, es la vida, así es que, en fin, aprendizaje. es tan evidente que no existe, y afortunadamente, ninguna manera de no cometer errores. Es más, hay un libro muy bueno que recomiendo que es Cómo fracasar en casi todo y aún así triunfar, de Scott Adams, que es Mm, muy, muy bueno, muy entretenido de leer y que enseña mucho sobre este tipo de cosas de mentalidad y tal. Y es que la mayoría de la gente que tiene éxito y que consigue, pues considera, por ejemplo, el éxito una empresa que facture muy bien, que le dé el modo de vida que quiere, ha fracasado la mayoría de las cosas. sí, Quiero decir, es que el éxito llega después de fracasar prácticamente en todo lo que has intentado. Lo que pasa es que la gente que tiene éxito normalmente lo intenta mucho y se mueve y se levanta y estas cosas. Pero vamos, que el historial de hostias que tiene alguien que tenga éxito es, pues vamos, para llenar una casa, un almacén de 300 metros, ¿no? Cuadrados. claro. Y yo digo que tienes que llegar al éxito a base de todo eso, porque es Sí, lo que sí, te sin hace duda. poner los pies sobre la tierra, ¿no? A mí no me han regalado nada, Isra. Yo, mi trayectoria ha sido a base de trabajar, de trabajar. Yo estudié y trabajé todo a base de esfuerzo, ¿no? Que es un poco mi filosofía que intento también transmitir a mis hijos, ¿no? Y creo que debe ser así, porque te Mm, posiciona, te pone los pies en la tierra, ¿no? Y así es. posiblemente, oye, cuando te vayas de una casa más o menos bonita o te vayas con tu coche más o menos bueno, eh, no te lo han regalado, te lo has ganado tú. No, Y sí, lo sí, vas a sin duda. disfrutar de otra manera, ¿no? Y lo vas a visualizar de otra manera. Y volvemos un poco al inicio, ¿no? De que no te dé vergüenza y qué importante es, ¿no? Aprender por el camino. Y cuando volvemos a esta pregunta o a esto tan importante de compárate con alguien, que es el 99% de la gran mayoría que está un grado inferior al tuyo, y si te comparas Claro, con un referente, no te olvides de tu camino, ¿no? Que tienes que claro. Sin duda, para mí fue uno de los mejores consejos que escuché. No, no es que me lo dieran a mí concretamente, se lo escuché a alguien, pues a lo mejor, no sé en dónde, ¿no? La verdad es que no me acuerdo.
Pero de verdad, a mí me ayudó mucho el hecho de decir, a ver, yo sé más que la mayoría sobre este tema y esas son personas a las que puedo ayudar. Claro, Claro, si la comparativa la hago con esta persona que lleva 10 años haciendo esto, claro, me vengo abajo, soy un claro, impostor. Entonces, claro, pero no lo soy. Quiero claro, decir, ahí a mí por lo menos me cambió mucho el chip, ¿no? Me ayudó a entender, decir, a ver, esto es verdad, ¿no? Digo, yo claro. antes de, o sea, en el 2017 ya había trabajado como copy. Yo sabía bastante de copy, pero bueno, nunca había vendido mi formación y por eso saco la marca personal. Al principio, claro, digo, bueno, claro, es que estoy perfectamente capacitado para ayudar en escritura persuasiva al 99,9% de la población. Ya está, pero no es una cuestión de arrogancia, es que este es mi trabajo. Quiero decir, esto es lo que yo sé hacer y lo he hecho. Y el simple hecho, como decía antes, ya digo, 5 libros, un mes y ya sabes más sobre cualquier materia que la mayoría de la gente. Y es normal, porque el saber si ocupa lugar no lo podemos saber todo. Claro, Tenemos que definir nuestras líneas concretas sobre lo que vamos a ser buenos, ¿no? claro, totalmente. Una última pregunta, Isra. Vamos a mojarnos ahora, porque hemos hablado Muy del bien. texto, de la imagen. Mm, Una cosa, la otra, las dos. ah. ¿Apostamos en este sector de interiorismo, texto o imagen? Texto, sin duda. Texto, sin duda. Sin duda. Apuesto por el texto. Ya te digo, mucha gente me estará escuchando y dirá, claro, como tú eres copywriter, ¿qué vas a decir? Claro, te iba a decir, si dices imagen ya me rompes, ¿no? Pero sí, pero sin lugar a dudas, texto. No digo que no se pueda tener algunas imágenes y tal, por supuesto, que puedan apoyar ese texto, pero lo que va a marcar la diferencia va a ser un texto concreto. Ya lo vamos a necesitar para un anuncio, incluso para guionizar un webinar. Nosotros los copywriters guionizamos los webinars para captar la atención de la gente cuando empieza. Hay gente que empieza con un vídeo y a los 30 segundos lo dejas. ¿Por qué? Porque no está bien guionizado. Si te lo guioniza un profesional, vas a conseguir que la gente lo vea más. O sea, que decir, es que el texto es una forma de comunicación, lo vamos a necesitar para todo. Si tú te quieres limitar solo a poner imágenes y una forma de contacto, a no ser que seas un estudio de estos con una autoridad, que seas una especie de estudio legendario dentro del sector y tal, y la gente ya te venga sola, si tú haces eso, vas a comprobar que no vas a vender ni una décima parte que si sabes utilizar las palabras. Nos quedamos con eso, ¿no? Un Mm. texto no tiene, o sea, vale más. Bueno, no, lo he dicho al revés, ¿no? Que una imagen no tiene por qué valer más que 1000 palabras. No, yo diría que casi una palabra vale más que 1000 imágenes. Un poco exagerado, pero eso es Oye, barrer mucho casa, como pero vamos. final, ¿no? Oye, Irra, ¿cómo te pueden encontrar? Ya sé que en redes sociales no, sé que no te busquen en redes No, si me sociales. escriben por redes sociales no voy a contestar, pero no es nada personal, es que no voy a entrar y no lo voy a ver. Entro cada 7 meses o cada año, a la única que entro alguna vez en LinkedIn y me encuentro un porrón de mensajes y digo, no me escribéis aquí porque tal. Bueno, en motivante.com, que es mi web, o si ponen Isra Bravo, copywriter y tal, Isra Bravo en Google, van a dar conmigo enseguida. Así que ahí en mi web, y nada, pues que si les interesa, mando un email al día, que se suscriban, es darse de altas gratis y darse de baja también. Así que, bueno, pues ahí estoy para el que le interese. Muy bien, ahí es donde te pueden encontrar. Un placer, Irra. Yo es que ya te lo dije en una ocasión, me quedaría horas y horas hablando contigo. Yo creo que es más que es filosofía, ¿no? También, o psicología de ventas, que es algo muy importante para aplicar, ¿no? En cada uno de los que Mm. emprendan por su cuenta, ¿no? Así que muchísimas gracias por tu tiempo, Irra. Por favor, muchísimas gracias a ti. Me has tratado muy bien y dices auténticas maravillas. Te agradezco muchísimo tus palabras y de verdad que te deseo mucho éxito en tu carrera porque te lo mereces, lo haces muy bien. Hemos hablado más de una vez nosotros y sé que eres una profesional excelente y estoy muy orgulloso de haber estado aquí y que me hayas invitado. Muchas gracias, de verdad. Pues el orgullo es mío, Irra. Muchísimas Mm. gracias. Un placer. Hasta luego.